Bolívar y San Martín. El primero era ambicioso, osado, arriesgado y espontáneo, mientras que el segundo era precavido, humilde, pensado dos veces antes de actuar y muy metódico. Dos caras de la misma moneda que liberó al sur de América. Y a pesar de que ambos se conocían y se tenían mucho aprecio, una de las preguntas que más se hacen los aficionados a la historia es ¿qué hubiera pasado si en algún momento de la historia, fuera por lo que fuera, estos dos gigantes se hubiesen enfrentado? Pues hoy, mis amigas y amigos, daremos el contexto necesario para que más adelante podamos contestar dicha inquietud. Yo soy Rafael Peraza y esto es Historia de Simón Bolívar y José de San Martín. La idea de este video es solo informar, este servirá como contexto para más adelante abordar una realidad alterna donde Bolívar no muere en 1830 y se enfrentara militarmente contra San Martín. No esperamos adoctrinar ni hablar mal de nadie, solo hablar de una historia que pues simplemente no pasó. Pero primero es necesario conocer un poco más a estos dos personajes y comenzaremos con el venezolano. Bolívar era un hombre que creía que el fin justificaba los medios, esto no se puede negar, que el futuro de Latinoamérica debía ser fundado con ideales de democracia, libertad y república, teniendo como influencia las revoluciones de Estados Unidos y Francia. Pero esto no quería decir que todo el tiempo se guiara por buenos motivos, para nada, todo lo contrario. Justo como con Napoleón y con el destino manifiesto estadounidense, una vez Bolívar obtuvo poder, influencia y respeto, hizo lo posible para mantenerse en la cima, costara lo que costara. En Guayaquil dio un golpe de estado y anexó todas sus tierras a la Gran Colombia. En esta se autoproclamó primer y único presidente. Años después marcha a Perú y se vuelve máximo líder de este país también, a pesar del descontento popular que trajo esta movida. Cualquier oposición a este era ejecutada, encarcelada o incluso simplemente desaparecía, y de ahí en adelante Perú fue perdiendo tierras a diestra y siniestra. Bolívar independiza varias regiones al sur para luego llamarlas según su propio apellido, aunque después su nombre fue cambiado a Bolivia. Y en el norte les quitó Guayaquil y otras zonas fronterizas a la Gran Colombia. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando en 1828 este modifica la constitución de la Gran Colombia para autoproclamarse presidente vitalicio y para también poder otorgar cargos políticos a quien él viese más adecuados, es decir, quería proclamarse como rey sin corona. Ya sé que habrá muchos que estarán diciendo que Bolívar no era tan malo, que invadió Perú, sí, pero para sacar a los españoles que quedaban, que quitó e independizó tierras de este país para asegurar la paz y evitar conflictos internos, que él hacía las cosas por el bien de los nuevos países. Y sí, parte de esto también es cierto, pero el hecho es que el poder enceguece y bastante sediento por poder que Bolívar estaba, cada vez quería más y más. Cuando se proclamó presidente vitalicio, realizó varios movimientos bastante arriesgados. El primero fue el que disolvió toda organización masónica existente en la Gran Colombia. Y sí, incluso cuando Bolívar y muchos de los próceres de nuestros países eran masones como tal, y no solo acabó con esta presencia en el país, sino que eliminó en escuelas y universidades la enseñanza de varios pensadores y economistas ingleses. Un error bastante grande, sabiendo que fue Inglaterra quien ayudó en gran parte a Bolívar para lograr independizar al continente por medio de altos préstamos y hasta de equipos militares y soldados como tal. Además, volvió a implementar impuestos que venían de la época del control español, comenzó a cobrar aduanas a las importaciones para proteger el comercio nacional y también tenía planeado juntar a Perú y a Bolivia a la Gran Colombia, puesto se había dado cuenta de que debía unirlas si quería una nación más fuerte y el control total de las mismas en caso de emergencia. Pero como muchos ya sabrán, Bolívar muere en diciembre de 1830 y con él sus planes de seguir marchando al sur. Este es el contexto que necesitábamos para Bolívar. Ahora iremos con José de San Martín. San Martín no venía de una familia de renombre o de mucha riqueza como Bolívar. Este tenía inicios relativamente humildes. De joven zarpó a España y en esta comenzó su carrera militar en servicio a la corona española. Y aunque era un excelente soldado y estratega, tuvo que huir a Inglaterra luego de que Napoleón tomara España.
En Inglaterra, este entró a una logia masónica de ingleses y americanos también, que buscaban la liberación de Sudamérica del dominio español, y ahora franco-español. Con su carisma y habilidad militar, este fue rápidamente enviado de vuelta a lo que hoy conocemos como Argentina para comenzar a formar buenos soldados en una región que carecía de estos. Con el tiempo se hizo general del Ejército del Norte, que tenía planeado marchar hasta Lima, la en ese entonces provincia española más fuerte del continente. Pero se da cuenta que para llegar a esta, pues con semejante ejército, no podría lograrlo por tierra, sino por mar. En lo que hoy en día conocemos como Mendoza, Argentina, comienza a ganar fuerza y a acabar con la oposición realista y corrupta. Luego de un tiempo empieza a formar el Gran Ejército de los Andes y se vuelve su general por voto democrático. Pero era necesario que el Congreso de Tucumán se declarara independiente para que así este ejército fuese la fuerza de un país soberano y no un grupo de rebeldes. Y fue así como en el sur su grito de independencia se dio. En 1817, Santiago de Chile es liberada de los realistas. Luego de la victoria en Chile, a San Martín se le ofrece convertirse en el gobernador de esta provincia, pero así como con el puesto de general del Ejército del Norte, este rechaza la oferta y sugiere la nominación de Bernardo de O'Higgins. De ahí, San Martín y su ejército marchan al sur para acabar con los realistas restantes que estaban siendo apoyados desde Lima, pero fueron recibidos por ataques sorpresas y muchos más hombres de los esperados. De ahí, San Martín retrocede a las afueras de Santiago para luchar por última vez en la zona. Todo el ejército realista del sur contra las fuerzas de San Martín. Y fue en esa batalla, en el 5 de abril de 1818, que Chile gana su independencia total de España. Pero aquí es cuando viene la mejor parte. Luego de años de batallas y avances hacia Lima, en 1822 ocurre el primer encuentro entre Simón Bolívar y José de San Martín en Guayaquil. Nadie sabe qué fue exactamente lo que se habló, pero lo que pasó después es que San Martín le otorgó a Bolívar el control de sus tropas y la tarea de la toma de Perú de una vez por todas. Nadie sabe por qué San Martín decide dar marcha atrás, pero pues tampoco es una decisión descabellada. San Martín no era político, era un militar nato que no tenía apoyo de ningún país como tal, solo contaba con su gran ejército y la lealtad de sus hombres. Mientras que Bolívar pues era el presidente de la nación más fuerte de la zona en esa época, y pues también se dice que el venezolano tenía una posición más alta en las logias masónicas que el argentino. El punto es que San Martín después dice que él se había ofrecido para el rol de segundo al mando y apoyar en cualquiera de las decisiones militares a Simón Bolívar, pero el venezolano quería el control total. Pues al final San Martín admite que en América no había espacio suficiente para los dos y en su humildad pues decide dar un paso atrás. Luego de esto, San Martín pierde a su esposa y con su hija deciden irse a vivir a Francia. Tuvo la oportunidad de volver a Argentina en algún momento, pero esta estaba en medio de conflictos civiles en los que él no deseaba participar. Así que decide volver a París, donde años más tarde, en 1850, muere de viejo. Sé que me extendí con lo largo del contexto, pero lo vi muy necesario, ya que si Bolívar no hubiese muerto en 1830, sus planes de tomar toda Perú y de seguir hacia el sur para unir a toda Latinoamérica podría haberse llevado a cabo, y Chile y Argentina se habrían visto obligados a llamar a San Martín para liderar sus ejércitos en esta nueva guerra que estaría por llegar al Cono Sur. Pero bueno, el resto de esta historia es para otro día, y créanme que será muy pronto, no se preocupen. Simón Bolívar y José de San Martín, los dos próceres más importantes de la historia suramericana, dos hombres que nunca se enfrentaron ya que no había razón para esto, al ambos estar combatiendo contra el mismo enemigo, pero al ser estrategas militares de primera y al tener grandes ejércitos a sus nombres en momentos claves de las batallas contra España, es innegable que imaginar una realidad donde estos dos se vieran cara a cara, pues sería sumamente interesante.
En uno de nuestros videos anteriores hicimos un recuento histórico resumido de Simón Bolívar y José de San Martín, en los que hablamos de sus vidas, sus formas de ser y de la relación que tenían entre ellos. Hoy será sencillo lo que haremos, plantear el cómo y el porqué de un avance de la Gran Colombia a manos de Bolívar hacia el sur para adjuntarse tierras y de la vuelta a Suramérica de San Martín para responder a los ataques del venezolano. Sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Bolívar y San Martín se hubiesen enfrentado? Quisiera recordarle a todos que la idea de este video no es hacerles creer que tal persona es mejor que esta otra, ni dar clases de historia, ni nada por el estilo, sino pensar en una realidad que no ocurrió y pues entretenerse un poco. En esta realidad solo una cosa cambia con respecto a la historia verdadera. En 1830 Bolívar no se enferma y sigue gobernando la Gran Colombia. Así de simple. Y con esta alteración comenzamos nuestra historia alterna. Para enero de 1831, Bolívar había sufrido intentos de homicidio, fracasos en la creación democrática de una Latinoamérica unida, la muerte de seres queridos, la realización de las fallas de la propia democracia y muchas cosas más, así que sin estar dispuesto a rendirse en la búsqueda de un continente unido, este deja de dudarlo tanto y se da cuenta que la vía del diálogo no servía para nada, y que así como con las armas liberó a parte de América, con estas mismas uniría a toda la región, quisieran o no. Su primer paso fue unir a Perú y Bolivia a la Gran Colombia. Claro está que sin la muerte del venezolano y al estar totalmente sano y presente en todo el país, pues ni Venezuela ni Ecuador se hubiesen separado, luego de que se hiciera oficial la absorción de Perú y de Bolivia, que en aquel entonces se seguía llamando Bolívar, decide cambiar el nombre de Colombia a la Confederación de los Andes. Pero como muchos sabemos, los Andes no comienzan en Perú y terminan en Venezuela. Para que esta nación estuviese completa, dos países más debían rendirse y unirse a la causa, Chile y Argentina. Los gobernantes en el Cono Sur estaban preocupados al ver cómo el país de Bolívar iba creciendo y su ejército cada vez era más grande y poderoso, se vieron obligados a prepararse para lo peor, y a pesar de tantos roces deciden hacer lo más inteligente, convocar a San Martín para que éste liderase las fuerzas del Cono Sur en contra de un imperialista Bolívar que en cualquier momento podía marchar hacia sus tierras. San Martín es contactado en su residencia en París y sin ninguna duda accede a volver a Argentina. Pero este debía primero hacer dos viajes, y estos debían ser un secreto total. Luego de varios meses de viaje, San Martín llega a Argentina y comienza a ensamblar dos ejércitos para poder repeler a una invasión de Bolívar en caso de que esta ocurriera. Pero esta era lo último que él quería, ya que este seguía sin deseos de poder. Pero eso, mientras ensamblaba un ejército unido de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, todos bajo un mismo mando, al temor a Bolívar, este pide una audiencia con su contraparte del norte. El venezolano, al escuchar esta noticia de que San Martín estaba en el sur y listo para defender sus tierras, accede en verse en una ciudad de alto significado para ambos, Lima. En la hoy capital del Perú, San Martín intenta hacer entrar en razón a Bolívar, darle a entender que la guerra entre países latinos era una pérdida de recursos y vidas, pero Bolívar no escucha. Es más, acusa a San Martín de haber vuelto a América para poder convertirla en una monarquía constitucional como lo era Inglaterra, que él quería ser rey y controlar el sur para así atacar al norte. Y fue en ese momento que San Martín se dio cuenta que por medio del diálogo no se llegaría a nada. Era cierto que San Martín creía que el futuro de América debía ser convertirse en una monarquía constitucional tal cual como lo era el Reino Unido, pero esas ideas se habían quedado en el pasado. Por ahora ambos líderes vuelven a sus tierras para dar la noticia de que una guerra era inminente. Bolívar llega a Bogotá y le habla al país entero diciendo que San Martín había vuelto al Cono Sur para convertirlo en una monarquía títere de Inglaterra y que ya mismo estaba formando un ejército de todas las naciones de la zona con el fin de derrocar a los políticos, coronarse rey y marchar al norte, tal cual como lo había hecho Napoleón en Europa, y que era el deber de la Confederación de los Andes el de evitar esto a toda costa e invadir el Cono Sur, tomar Santiago y Buenos Aires para así liberar a sus pueblos de esta nueva monarquía. Mientras que San Martín en una reunión de líderes en Mendoza informa que una invasión de Bolívar era inminente y que debían prepararse para lo peor. Una nueva guerra había comenzado. Bolívar creía que su ejército era lo suficientemente fuerte como para poder derrotar al de San Martín sin mucho problema, pero él no quería dejar ningún cabo suelto. Manda emisarios a Washington y a Río de Janeiro para solicitar apoyo en su nueva guerra. En Estados Unidos, Bolívar le ofrecía al presidente Andrew Jackson la posibilidad del manejo de tierras y recursos en el sur de Argentina, pero lo que quería eran los derechos para la futura construcción de un canal en Panamá.
pero Bolívar también quería construir dicho canal, así que las negociaciones no llegaron a nada. Pero en Brasil la cosa fue bastante diferente. El recién instaurado emperador del Brasil, don Pedro II, vio que aliarse con un ejército tan fuerte como lo era el de Bolívar para atacar Paraguay, Uruguay y Argentina era la excusa perfecta para ganar territorios, unir al país y mantenerse como un líder fuerte. Así que Brasil se une a la causa de Bolívar. La mesa estaba servida. Bolívar había planeado que él y sus hombres marcharían hasta el norte de Santiago. Una vez hubiesen tomado la ciudad chilena, recorrer el mismo camino que alguna vez San Martín hizo, pero al revés para llegar hasta Mendoza. Una vez sus fuerzas se recuperasen e inscribieran nuevos hombres, quisieran o no, marchar hasta Córdoba y tomarla. De esta manera dividir Argentina en dos y debilitar sus fuerzas. Luego de Córdoba tomarían Rosario y en esta ciudad esperar a que las tropas del mariscal Sucre y los soldados brasileños fuesen victoriosos en la Asunción, en la capital paraguaya, y luego marchasen y tomasen Montevideo para que después combinaran sus fuerzas y liberasen Buenos Aires. Era un plan bastante bueno, pero tardarían mucho tiempo, tendrían que movilizar muchísimas tropas y la coordinación que se necesitaba debía ser magistral. Pero lo que Bolívar no sabía es que en su primera parada, Santiago de Chile, San Martín lo estaría esperando. Unos kilómetros al norte de Santiago, los dos ejércitos se encuentran. San Martín había convocado a la mayoría de sus fuerzas allí, puesto que sabía que Bolívar atacaría primero, ya que varias semanas después Sucre sería el que llegaría a la Asunción. ¿Y cómo sabía esto San Martín? Pues alguien que se oponía a Bolívar por dictador y que aún seguía con un puesto importante en la Confederación de los Andes, se lo había contado, pero su nombre no será revelado aún. San Martín creía que si detenía el ejército de Bolívar e inclusive lograba capturar a Sucre y los brasileños no atacarían para así negociar, así que decide poner todas sus fichas en un solo lugar. Una gran batalla para la historia estaría a punto de darse. Bolívar tenía la ventaja numérica, pero San Martín conocía el terreno perfectamente y confiaba en su mucho mejor entrenada caballería. La batalla comienza y mientras las tropas de Bolívar avanzaban, fueron flanqueadas por ataques relámpagos de granaderos a caballo chilenos y argentinos, pero aún así la infantería y artillería pesada venezolana siguió imponiéndose. Luego de oleada tras oleada de hombres y varias horas de batalla, San Martín considera dicho conflicto como perdido y decide ordenar una retirada con el resto de su caballería a Mendoza, mientras que los pocos hombres que le quedaban cubrían su escapada. La victoria de esta gran batalla era para Bolívar. San Martín, antes de recuperarse, deja una carta para Bolívar con uno de sus capitanes. «Encuéntrate conmigo en Mendoza», le escribió. «Estoy dispuesto a rendirme y a entregarte el resto de mis fuerzas y a darte paso libre hasta Buenos Aires si permites a mis hombres restantes recoger los cuerpos de sus compañeros, no herir a nadie más y rendirle luto por 6 días y una misa de conmemoración el domingo». Bolívar, por respeto a su rival y para evitar más batallas y masacres innecesarias, acepta. Manda la orden al mariscal Sucre de esperar en posición y no atacar aún, pero una noticia inesperada llegó 4 días después. Bolívar escucha el mensajero y queda atónito. Bogotá había caído. ¿Recuerdan esos 2 viajes que necesitaba hacer San Martín antes de llegar a Argentina? Pues el primero fue a Inglaterra y el segundo a Venezuela para reunirse en secreto con José Antonio Páez. En Inglaterra visitó la antigua logia masona a la que pertenecía para discutir lo que pasaba con Bolívar. Bolívar había prohibido las enseñanzas de ingleses en las escuelas, había cerrado el comercio con Gran Bretaña y convertido en ilegal toda reunión masónica en sus tierras. Esto sin mencionar que se rehusó a pagar la deuda de la Gran Colombia con el Imperio Británico por su ayuda en las batallas independentistas. Por lo tanto, San Martín, que simpatizaba con los ingleses, les propone un trato. El Reino Unido ayudaría en la batalla contra Bolívar de 2 formas. La primera, mandando tropas a La Guaira, en Venezuela, donde José Antonio Páez, el general y líder de Venezuela, que en la historia verdadera separó a dicho país de la Gran Colombia, se uniría con sus hombres a las fuerzas británicas para marchar así en conjunto hacia Bogotá, la capital de la Gran Colombia, y una vez en esta liberar al preso Francisco Paula de Santander, máximo héroe de guerra colombiano que se oponía a Bolívar e incluso intentó matarlo. Santander y Páez eran hombres muy respetados y apoyados en Venezuela y Colombia, por lo tanto un complot con tropas rebeldes e inglesas se organizó. Venezuela y Colombia se habrían vuelto en contra de Bolívar.
Esa era la primera forma de apoyo. Y la segunda fue enviar una flota entera hasta Montevideo para marchar a la Asunción y entrar en batalla contra el ejército brasileño y del mariscal Sucre. Los británicos estaban mucho más preparados y eran muchos más, así que luego de unas horas de combate y para salvar a su ejército, Sucre no tuvo más opción que rendirse y entregar a sus hombres. Bolívar estaba histérico, había sido traicionado y ahora Gran Bretaña estaba en Latinoamérica. Gran parte de su ejército había caído en la gran batalla por Santiago y aún tenía que reunirse con San Martín en Mendoza. No tenía de otra. En Mendoza, Bolívar, San Martín y un general inglés se reúnen. Bolívar estaba débil, decaído, enfermo. Sus sueños se habían evaporado. Sin aliados, su presidencia derrocada, la Confederación Andina disuelta, Santander se quedó con Colombia, Páez con Venezuela y Perú estaba en pleno levantamiento contra el control de Bolívar. La otra parte de su gran ejército a manos del mariscal Sucre se había rendido. Brasil, para evitar problemas con los ingleses, se retira de la guerra y Sucre es encarcelado y enviado a Londres. Estaba acabado, los ingleses querían ver a Bolívar pagar, pero San Martín lo ve y le perdona la vida. Le dice que se vaya, con los pocos hombres que le quedaban y aún no habían desertado, que volviese a Bolivia, que se retirara allí. Muy arriesgado por parte de San Martín dejar a alguien como Bolívar suelto para que pudiera planear en su contra, pero San Martín sabía que el venezolano estaba acabado, que nadie lo recibiría, que su nombre estaba manchado, pero también estaba manchado el de San Martín. En el camino de regreso a La Paz, Bolívar, que ya estaba enfermo por la derrota, decae aún peor. Avanzando por los Andes, la fiebre comenzó a subirle, más las pésimas condiciones climatológicas y teniendo en cuenta que había perdido todo su poder y su reputación, pues el Libertador no quiso seguir luchando. Dictó un manifiesto que pasaría a volverse famoso en Latinoamérica o algo así. En él contaba cómo había sido traicionado, cómo sus ideales perfectos habían sido manchados y el por qué las acciones de San Martín habrían condenado al continente. Que se vendió a Inglaterra, que este imperio traería opresión y miseria a los latinos y que hasta que de nuevo no nos volviéramos a unir como hermanos, América seguiría mandada por imperios europeos, ya sea de una forma presencial como los españoles o de una forma para extraer sus recursos y riqueza como lo eran los ingleses. Y estas últimas palabras que dictó Bolívar se le llamó Manifiesto de la Caída Andina. San Martín no quería que nada de esto ocurriera, pero sabía que la influencia inglesa en el continente era un mal menos perjudicial que el ego de Bolívar. Pero aún así, serían las futuras generaciones las que juzgarían cuál de los dos hombres estaba en lo correcto. Futuras generaciones que vivirían en una Sudamérica controlada en su mayoría por los ingleses. Pero esto sería un tema para otro día. Quiero agradecer a mis Patreons, Josie Fries, Mario Asensio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, mi pana Pora, Apo y en especial a mi gran amigo Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos creciendo y subiendo la calidad de estos videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en un Patreon. Si eres también nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y a que compartas estos videos para que de esta forma me ayudes muchísimo a que sigamos creciendo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.